¿Qué tal, ecoamigas y ecoamigos del Perú y del mundo? ¿Cómo están? Soy Lisette Herrera y les doy la bienvenida a Fauna Verde. Bien, hoy vamos a hablar de los arquitectos del bosque. ¿Ustedes han escuchado quiénes son o pueden pensar o imaginar qué son, a quiénes les decimos, a qué especies de animales silvestres les decimos los arquitectos del bosque y por qué? Pues hoy vamos a verlo. Y para ello contamos con la experta bióloga Jessica Amanso, que ya está con nosotros. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias, Lisette. Muchas gracias. Bienvenidos a todos al programa. Excelente. Bien, Jessica Amanso Alcántara es bióloga con más de 25 años de experiencia en investigación y gestión de biodiversidad, en fauna silvestre, especies amenazadas, servicios ecosistémicos, entre otros aspectos ecológicos y ambientales. También ha ejercido la docencia. Además, tiene experiencia en gestión pública, acuerdos internacionales vinculados a la biodiversidad, accesos a recursos genéticos, así como a procesos de desarrollo e implementación de instrumentos de gestión, entre otros. Pues es una experta que nos acompaña hoy día. Jessica, hablemos del tema que nos convoca. ¿A quiénes le decimos los arquitectos del bosque y por qué? Cuéntanos, por favor. Gracias, Lisette. Gracias por el espacio para poder hablar un poco de estas especies que son tan importantes para nuestros ecosistemas. Exacto. Que son el oso andino y el tapir andino, ¿no? Al oso andino también le dicen uncucu, le dicen oso de anteojos, ¿no? Es muy conocido. Exacto. Y al tapir andino también le llaman ante, ¿no? Tapir de montaña, pinchaque. Exacto. Hablemos del primer arquitecto, entonces, del tapir andino o pinchaque. Cuéntanos un poco, o sea, ¿por qué le decimos al tapir andino el arquitecto de los bosques? Sí, el tapir es un animal herbívoro, es pariente más cercano de los caballos o de los rinocerontes, ¿no? Entonces, como ellos, también es un herbívoro estricto. Y dentro de los herbívoros hay algunos que comen mucho el pasto, por ejemplo, ¿no? Hay otros que, como el tapir, son ramoneadores. ¿Qué quiere decir esto? Que comen los brotes de los árboles o los brotes de los arbustos o también frutas. De esa manera hacen que se controlen las poblaciones de algunas plantas. Y también porque consumen muchos frutos, también comen las semillas. Y estas semillas, mientras ellos se van desplazando, porque son animales grandes, no son enormes, ¿no? Como un ¿Cuánto rinoceronte. miden más o menos? Es 1,5 metros más o menos de cabeza a punta, pero varían, ¿no? Varían en su tamaño. Y estos animales se desplazan largas distancias y mientras van digiriendo, van liberando las heces de las plantas que comieron en otro lugar, ¿no? Y de esa manera van dispersando las plantas. Entonces tienen estos dos roles, uno que es estructurar y controlar especies que van comiendo y en otro van dispersando. De esta manera generan una dinámica especial, diferente, que si los sacáramos de ese ambiente, de ese bosque, ese ecosistema no sería de esa manera. Han hecho experimentos cercando espacios para que el tapir no pueda ingresar en los ecosistemas silvestres, ¿no? Y el tapir no ha podido ingresar a comer. Entonces, en esos espacios ha empezado a crecer más la vegetación. ¿Qué pasa? Si sacamos el tapir, los bosques se van a poner más densos, ¿no? Van a crecer más. Cuando está el tapir, tenemos esta dinámica entre bosques y páramos. Sí, justamente también cuéntanos un poco cómo es este ecosistema y dónde habita, ¿no? Porque no habita en todo el país, sino en una zona específica. Cuéntanos de esta zona, dónde habita y cómo es, ¿no? Tú que conoces y has ido también al lugar, ¿no? El tapir andino se distribuye en Sudamérica, solamente en Sudamérica. Dentro de Sudamérica estaba antes desde Venezuela hasta Perú, pero en Venezuela ya se extinguió, no hay tapires. Varias especies se han extinguido en Venezuela, ¿no? El cóndor también. Sí, ¿no? Entonces las condiciones que el humano genera hacen que vaya desapareciendo y vaya... son extinciones locales, ¿no? Regionales. Entonces, y está en Colombia, está en Ecuador y está solamente en el norte de Perú, asociado a los bosques montanos y a los
páramos. Los páramos son ecosistemas muy húmedos. La vegetación no es la misma que cuando nosotros vamos a Cusco, o vamos a Puno, a Ayacucho, que son pajonales altoandinos, pero secos. En el caso de los páramos son muy húmedos en general, ¿no? En las zonas altoandinas pueden haber bofedales, que son estos espacios con almohadillados, ¿no? Pero son muy localizados. En cambio, en el páramo, inclusive uno no se puede sentar así nomás en cualquier lugar porque siempre te vas a mojar, porque la humedad es enorme. Y así como tenemos glaciares en la parte sur que nos proveen de agua, inclusive a Lima, ¿no? También tenemos humedales altoandinos en la zona del norte, de Piura, Cajamarca. Los páramos son importantísimos porque sus servicios de proveer agua a las poblaciones de las cuencas bajas. Ah, excelente, excelente. Y entonces están en Piura, específicamente en Piura, ¿en qué zona? En Piura, en Cajamarca y parte de la zona transicional entre lo que sería Páramo y Puna, que le llaman Jalca, que es también Cajamarca y Lambayeque, una parte. Claro, en Piura entiendo es la zona de Huancabamba, donde está justo las Huaringas, ¿no? O sea, digamos este lugar. Y también en Ayabaca, ¿no? Sí, Pacaipampa, Ayabaca, Huancabamba, y también está en San Ignacio, en Tabaconas, en Cajamarca. Ayabaca es hermoso, es totalmente distinto a todo lo que hay en el país. Me quedé sorprendida. Y entonces, y ahí habita esta linda especie, este arquitecto. Sí, sí, en esas zonas muy altas y se alimenta de estos dos tipos de las plantas de estos tipos de ecosistemas. Claro. Y se esperaría, ¿no?, que el tapir pueda estar a partir de los 2000 metros, pero como la población, la gente ha ido colonizando y subiendo, poniendo sus chacras, estableciendo sus pastizales para sus ganados, el tapir cada vez está yendo hacia más arriba y arrinconándose, como dices, encajonándose, es solamente en los bloques altos de esas cordilleras. Claro, justamente se sabe un poco de la población, cuánto hay, está en peligro de extinción, además, crítico, ¿no? ¿Eso qué significa? Sí, nosotros en Perú tenemos una población muy pequeña respecto a la especie a nivel global, ¿no? A nivel global se estima que hay 2.500, que igual es poquísimo, y en Perú se tiene un estimado reciente de unos 320 individuos, es un aproximado, ¿no? Porque no podemos contarlos porque son animales muy huidizos, muy, se asustan de la gente y necesitan, pues, buscar espacios donde no esté la presencia humana. Si queremos buscarlos, pues hay que ir con mucho cuidado. Justo ahí tenemos unas imágenes, ¿no? Es distinto al tapir amazónico, ¿no? Ah, bueno, ese es uno de las amenazas también, ¿no? Sí. Creo que había otras imágenes donde se mostraba ahí está corriendo el pobre, escapando, ¿no? Podríamos poner el otro video la primera, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí está, sí. Ese es un tapir, es muy parecido a la sachavaca amazónica, solo que el tapir andino tiene el pelaje largo, más oscuro, negro, y la trompita la tiene con unos labios blancos, que es bien característica de esta especie. Inclusive en las orejitas, en la punta, también tiene una línea blanca, unos pelitos blancos. Es una especie más pequeña que el tapir amazónico, pero también es relativamente grande. Son solitarios y se desplazan por las zonas cercanas a las zonas húmedas donde encuentran alimento. Y les gusta mucho defecar en el agua. Sí, están cerca del agua y defecan ahí. Y también pueden defecar en defecaderos, ¿no? Que son lugares donde vienen muchos, varias veces el mismo individuo o diferentes individuos a poner las su baño. heces. Es como un baño. Son limpios. Sí. O sea, son vegetarianos y son limpios además, son hermosos, son bien educaditos. Pero, y también tienen una cría que se les ve así que parece un Bambi, medio pintaditos blancos, ¿no? Sí, sí, también tienen esa capacidad de poder tener crías que se asemejen al ambiente para disminuir los riesgos, ¿no? Para que se camuflen. Y por eso tienen esas rayas que poco a poco, mientras van creciendo, van desapareciendo, como pasa con los venaditos. Claro. ¿Y por qué está en peligro crítico? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Si además es una especie importante, ¿no? Sí, como decía, es un animal huidizo, es muy tímido,
se aleja de las personas, se aleja de los riesgos de las personas, mucho más que otras especies, mucho más que el oso andino. Si uno quiere ir a buscar tapir, tiene que caminar mucho más, ¿no? Adentrarse más y saber que si nos ve, vamos a generar un impacto también en ellos, a no ser que pues haya una investigación continua, ¿no? Como pasa en algunos parques nacionales que tienen permisos especiales para hacer esto, que llegan a tener cierta adecuación a los investigadores que trabajan, ¿no? Como pasaba con algunas investigadoras que estudiaban chimpancés, ¿no? Así algunos animales se van adecuando, ¿no? Pero normalmente son animales muy huidizos y por eso mismo están en peligro. Además de que hay una pérdida grande de su hábitat, los ecosistemas se están reduciendo por pequeña agricultura familiar. Pero que son También, invasiones, o sea, no son, es una agricultura ordenada, digamos. no es una agricultura ordenada, que es el 90% de la agricultura en nuestro país. Hay un ordenamiento territorial complicado. O sea, va perdiendo espacios. Las oportunidades también, los incentivos para los agricultores, ¿no? Para que no colonicen zonas de bosques primarios. Bosques primarios son los bosques más maduros, ¿no? Los mejores bosques que brindan las mejores condiciones. Estos se están transformando, colonizándose por las mismas necesidades probablemente de los agricultores, ¿no? Que necesitan cultivar, tener alimento, pero también hay otras causas, ¿no? Causas pueden ser cultivos ilícitos, pueden ser carreteras, ¿no? Que fragmentan espacios antes unidos y conectados, los fragmentan, los parten, y esa es una manera también de que ingresen a establecer zonas agrícolas o casas o cultivos, ¿no? También es un problema en ciertas zonas la minería, que tanto legal como ilegal, ¿no? Porque hay concesiones mineras que están separadas, ¿no? Otras en exploración y otras en explotación, que están muy cerca de los espacios donde están los tapires o superpuestas con el hábitat de distribución del tapir. Y eso genera mucho impacto. ¿Y qué pasa con el Perú? Que tenemos pues un estimado de 300, un poco más de 300 individuos, y la única área natural protegida tiene pues muy pocos individuos también que podría proteger sola, ¿no? ¿Qué área natural protegida? El Santuario Nacional Tabaconas Nampay. Solo es ese espacio donde es la única área protegida nacional. Sin embargo, hay iniciativas muy interesantes, muy buenas de las poblaciones locales y de los gobiernos regionales y también locales, ¿no? Con áreas de conservación ambientales. Hay áreas de conservación privadas que son de las comunidades, hay de las municipalidades y también hay de los gobiernos regionales. Iniciativas que se han ido concretando con el tiempo con apoyo de organizaciones, por ejemplo, Naturaleza y Cultura Internacional, que han apoyado el desarrollo y la consolidación de estos corredores que van conectando, que se vuelven mosaicos, ¿no? Acá tenemos una, acá tenemos otra, y se van conectando y van manteniendo este hábitat de manera integrada, ¿no? Funcional para las especies. Porque si tenemos una especie que tiene un hábitat partido, donde hay una intervención, el animal no va a cruzar, no va a pasar. Y quedan aisladas, ¿no? Y en el caso del tapir, tenemos una población norte, que es como la más grande, que se conecta con el Santuario Nacional Tabaconas, una zona que inclusive se conecta con Ecuador, pero hay una zona sur muy pequeña que está en la colita de la distribución, que normalmente las colitas de distribución tienen una densidad menor, porque tienen mejores condiciones de hábitat. Claro. ¿Sí? ¿Y cómo se reproducen ellos? O sea, aparte de que tienen un pequeño espacio en el Perú, que eso es una condición también que lo hace crítico, no delicada, ¿cómo se reproduce? ¿Cómo es su reproducción? ¿Tienen 2 crías, una, cada cuánto tiempo? Tienen una cría, ¿no? Tienen gestaciones bastante largas, ¿no? De meses, y esto demanda pues que hace que su tasa reproductiva sea bastante baja y requiere un cuidado también de la cría prolongado, ¿no? También de meses. Y eso más de un año, ¿no? Entonces eso hace que los haga más vulnerables a poder recuperarse ante cualquier impacto.
La cacería también es un problema para los también ha habido tapires. Sí. Los han cazado, pero sí son tan Sí, los cazan, bonitos. bueno, en la Sachabaca, en la selva baja, la cazan normalmente por alimento, ¿sí? Las poblaciones locales, las poblaciones indígenas, es parte La de la de selva, sus dices. tradiciones, sí. La especie que es Sí, amazónica. la amazónica. Ajá. Y en el caso de la andina, normalmente, bueno, de todo lo que he indagado con las poblaciones locales, no he encontrado que los cacen para carne, pero sí más para medicina tradicional, porque hay una Ok. creencia de que las patas sirven para poder curar ciertas enfermedades. Esa es una creencia, ¿no? Y sin embargo, cuando uno ve cómo es el preparado para curar esta enfermedad y tiene muchísimas plantas y partes de la pezuña rayadas dentro de, Ay, no puedo de eso. Entonces, creerlo. ¿cómo saber qué es lo que realmente está curando, afectando y quizás mejorando? Lo digo quizás porque no hay nada No, ay, probado. claro. ¿Y por qué matar a un animal Exacto. O sea ¿no? que y por además tener usar las una pata? patas y el resto, o sea, no. Claro, sí, probablemente Claro. la consuman, ¿no? Pero estamos hablando de una especie en peligro crítico, donde Exacto. O sea que probablemente está al borde de la al borde, extinción, sí, ¿no? Claro. entonces se esté documentando solamente la desaparición de la especie a nivel del Perú y en el tiempo, si no hacemos algo realmente radical. Exacto, yo quería enfatizar y que refuerces la idea de que el tapir es el arquitecto. ¿Por qué es el arquitecto del bosque? O sea, porque si está comiendo las frutas, defeca, digamos, las semillitas enteras y eso hace que crezca. Cuéntanos, o sea, enfatiza un poco más en eso sobre el arquitecto que es el tapir, ¿no? Sí, el tapir, como es un animal grande, come volúmenes grandes de alimentos, Es ¿no? gordito. De plantas y también de frutas. Y estos grandes volúmenes de frutas pasan por su tracto digestivo también. Y al pasar por el tracto digestivo, tienen contacto con todos nuestros ácidos, bueno, no nuestros, ¿no? Sus ácidos de los diferentes espacios que tienen como rumiantes y luego los defecan. Entonces, la condición de la semilla al salir también es muchas veces en mejores condiciones de la que ingresó, porque pueden quitarle ciertas cascaritas, ciertas durezas, ¿no? De la semilla y hace que las semillas tengan una mejor capacidad para germinar, ¿sí? Lo mismo pasa con el oso y no sé si han escuchado del café que se lo comen las civetas Sí. o en el Perú ¿El añuje? el añuje, no, el añuje no, el achuni. El achuni, perdón. El achuni, de la cola con rayitas, ¿no? Lo consume y tiene un sabor especial, justamente porque pasa a través del tracto digestivo, ¿no? De la misma manera, las semillitas que salen y son dispersadas a distancias mucho más lejanas de donde fueron colectadas, ¿no? Que fueron consumidas, y esto hace también que pueda tener una dinámica y una estructura especial en el bosque, que pueda regenerar el bosque y pueda intercambiar esta diversidad de especies de un lugar hacia otro. Esta condición la tiene tanto el tapir como el oso andino. Claro, pero también he visto que come como hierbitas, o sea, como que va podando, digamos. Sí, va podando y va también comiendo los brotes, los cogollos de árboles o arbustos, y hace también que se controle el crecimiento de las especies que tengan una estructura mayor, como los árboles, ¿no? del bosque. Y esto permite que los pajonales o que los bosques tengan unos espacios más abiertos, justamente porque se tienen este controlador. Recuerden, si sacamos estos animales que son grandes, que tienen demandas alimenticias grandes, pues también ese impacto va a repercutir en cómo el bosque se va a ir estructurando en el tiempo. O sea, que va armando la casita, el bosque, va creando, por eso es el arquitecto, ¿no? Se va desplazando. Pero si está en peligro crítico y si Dios quiera que no desaparezca o desaparezca, va a haber un desequilibrio en todo, ¿no? Por supuesto, sí. Va a haber un impacto, sobre todo para aquellas especies que tienen semillas más grandes, que pueden ser consumidas y dispersadas por un animal grande, en este caso el tapir. Lo mismo pasa con elefantes o con jirafas, ¿no? Que ellos también tienen unas dietas que incluyen frutos con semillas grandes que las pueden dispersar. Si sacamos esos animales, el impacto en la diversidad de especies que tengan estos ecosistemas, estos bosques o páramos, va a ser diferente si sacamos al tapir
que puede dispersar semillas grandes. ¿Alguna experiencia que hayas tenido en tu trabajo con el tapir? ¿Lo has visto o qué es lo que has visto de esta especie tan hermosa? Sí, en el caso del tapir, sí, he visto muchísimas, sus rastros, sus evidencias, con mucho expectativa siempre de poder encontrarlo al tapir. No he podido encontrarlo directamente, lo he visto en el zoológico de San Diego, que es el que tiene tapires andinos, pero no en el campo de Perú. Sin embargo, en una de las salidas que tuvimos, nos tuvimos que dividir en dos para poder cubrir un área mayor, y mi compañera, que se fue a una zona, yo fui a la zona más lejana para encontrarlo, ella fue a la zona más cercana y lo pudo ver, ¿no? Y le tomó fotos de lejos, obviamente, ¿no? No es una especie que sea tan fácil de ver, pero mientras más veces puedas ir, más veces lo vas a poder ver. En el caso del oso sí lo he podido ver varias veces. Y le dicen el fósil viviente también, ¿no? Sí, porque son animales que se han diferenciado evolutivamente hace muchos, muchos años, ¿no? No es una especie que haya evolucionado y haya generado características recientes, sino tiene características muy estables desde hace muchísimo tiempo. Y en nuestro país tenemos estas dos especies. Sí. En Sudamérica y Centroamérica tenemos 3 especies, una centroamericana y la amazónica, la andina, ¿no? Que están bien diferenciadas genéticamente, ¿no? Antes había ciertas dudas, pero no, están bien diferenciadas, y sobre todo tienen requerimientos y amenazas diferentes por sus características. Y hay una en el tapir malayo, que está en Asia. Cuéntanos justamente de esas amenazas que tiene nuestro tapir andino. ¿Cuáles son las principales amenazas? ¿No? Has hablado también de su recorte de hábitat, pero también mencionabas otras amenazas recientes, ¿no? que se está viendo, los investigadores han encontrado, ¿no? Como el video que ahora vamos a ver de los perros, ¿verdad? Cuéntanos. Sí. Bueno, así como el oso, el tapir, está corriendo. Están muy impactados por la deforestación, por la pérdida de hábitat y la fragmentación que separa poblaciones. También están amenazados potencialmente por enfermedades que pueden ser transmitidas por el ganado. Animales domésticos. ¿no? Por el ganado que es muy emparentado con ellos, también son rumiantes, ¿no? Mientras más emparentados están, más posibilidad hay que sean afectados por enfermedades, ¿no? Ahí vemos unos perros que son producto de una investigación reciente, ese video es en Colombia, y estos perros están persiguiendo un tapir, y no es un perro, son varios perros que normalmente cuando los perros se vuelven silvestres, ¿no? Se forman jaurías y le llaman perros ferales, que igual tienen que comer, igual tienen que buscársela, ¿no? Igual se reproducen, y por eso buscan diferentes especies, pueden ser aves, pueden ser reptiles o pueden ser animales más grandes como los tapires para poder depredar. Este es un riesgo bastante grande porque los perros pueden transmitir también enfermedades a los tapires y a otras especies como los osos andinos y muchos otros, los zorros, etcétera. Es un riesgo tener animales domésticos libres, o sea, a ese nivel de sin supervisión. Hay que ser responsables con los animales, no dejarlos, o sea, los animales son estos perros que los abandonan, ¿no? Los dueños los abandonan y terminan en el bosque y en el bosque haciendo jaurías y atacando a los animales silvestres. Entonces, ahí yo hago un llamado primero, a las personas en la ciudad estamos bastante lejos, ¿no? Pero en algunos casos hay áreas que requieren de un control de estos animales, porque tenemos una especie en peligro crítico como el tapir andino, que está siendo afectada por perros que van a probablemente cazarlo, depredarlo, afectarlo, morderlo, enfermarlo, y quizás no a él, sino a muchos. Y necesitamos tener cierto control de estas especies y extraerlos de alguna manera, ¿no? No todos los animales domésticos son inofensivos, sí pueden tener un impacto y necesitamos tener políticas adecuadas y acciones adecuadas
y bien justificadas para poder disminuir este impacto tan fuerte. Exacto, ahí puede ser el rol de las comunidades mismas, de los gobiernos locales, ¿no? Regionales, porque hay que saber de que también los animales domésticos tienen sus propios bichitos, digamos, sus propias enfermedades, y que al juntarse con los animales silvestres pueden contagiarlos y afectarlos, ¿no? O sea, siempre tienen que estar separados porque son especies o animales distintos que no pueden estar juntos, ¿no? Bien, ecoamigos y ecoamigas, hemos hablado del tapir, así que vamos a una pausa comercial y de regreso seguimos con Jessica Manso hablando del otro arquitecto de los bosques, como es el oso andino. Así que ya regresamos. ¿Qué tal, ecoamigas y ecoamigos? Seguimos aquí en Fauna Verde por Oxy TV y Oriental TV. Y estamos hablando de un tema súper interesante y muy bonito, que son los arquitectos del bosque, y seguimos con Jessica Amanso Alcántara. Esta vez nos va a hablar del otro arquitecto del bosque, como es el oso andino. Cuéntanos, Jessica, ¿por qué el oso andino es nuestro arquitecto del bosque? Como estábamos hablando hace un momento sobre el tapir, hablábamos que comían semillas y las dispersaban por el bosque. Más o menos similar pasa con el oso, solo que el oso no es un herbívoro estricto, más bien es un omnívoro y come lo que encuentra mejor al alcance, por eso es un omnívoro oportunista, ¿sí? Lo que tiene la oportunidad de encontrar. Y lo que más se encuentra en el bosque montano, justamente es un oso andino que llega, que su distribución en realidad tiene una gradiente bien alta, que va desde 200 metros de altitud en las costas del Perú hasta el límite de la nieve y luego puede bajar hasta, hay registros de 500 metros en la zona amazónica. Entonces parece que algunos individuos se mueven. Entonces, como vemos, puede desplazarse por diferentes hábitats, puede consumir diferentes vegetación, pero por ser oportunista lo que más se encuentra en el bosque son los frutos y son las bromelias. O achupallas. Pueden tener diferentes nombres, pero estas son esa vegetación que parecen como unas piñas que están sobre los árboles o también pueden estar en el suelo en zonas de altoandinas, ¿no? Más de páramo o de puna, que les llaman puyas, que pueden tener inclusive espinas. Ellos con sus garras enormes, ¿no? Las arrancan y se comen la parte interna, la parte que se une al tronquito. Y eso la mastican, que tiene azúcares sobre todo, tiene fibra, y no comen una, comen muchas, ¿no? Suben a un árbol, que son grandes. a una rama, sí, son grandes y consumen una, consumen otra. Y de esa manera, las ramas que están llenas de estas bromelias epífitas, ¿no? Y también come bulbos de orquídeas, porque también tienen bastantes nutrientes, las va liberando y va generando más visibilidad hacia abajo. Ya la luz puede ingresar mejor. Y de esta manera también estructuran el bosque. Otra manera de estructurar el bosque, ahí vemos unas bromelias que en la zona del pajonal han sido consumidas. Como ven, las arranca y mastica la parte de la base, no se come toda la hoja, y luego las deja. Estas bromelias después vuelven a recuperarse, a crecer, ¿sí? Y siguen su vida, ¿no? Inclusive en algunos casos que han habido quemas, estas bromelias se han recuperado, también se han regenerado, ¿no? Porque las quemas también... Ahí están las bromelias, ¿no? Sí, esas son otras especies que viven en los árboles. Que crecen en el medio de los árboles, ¿no? Que crecen en los troncos de los árboles, ya sea verticales o hacia los lados. Les llaman plantas epífitas porque crecen sobre otra planta, y mientras más hay, pues se genera más sombra hacia abajo. Pero las bromelias también son un hábitat muy bonito, muy especial para los sapitos y otros insectos que pueden dejar allí en esas bromelias, que sus hojitas son como imagínense una ollita, ¿no? Se acumula el agua y en esos espacios los sapitos o insectos, otros organismos pueden dejar sus huevos y poder desarrollarse allí, ¿no? Entonces también de esta manera el oso tiene una intervención en la disponibilidad de estos espacios para otros organismos, o que se generen que se regeneren nuevas bromelias,
nuevas epífitas en los espacios que también se dejan libres, ¿no? ¿Y también se comen esos huevitos? Probablemente a la hora que estén masticando sacando, los comen, claro. porque cuando hemos hecho análisis de la dieta, de las heces, se han encontrado algunos insectos, Ajá. pero parece que son, pues que el pobre insecto Los que estuvo en caen ese ahí. momento, ¿no? Y terminó Le tocó. comiéndosela. Claro. Sí. Entonces, o sea, no solamente dispersa las semillas, también las semillitas también las dispersa, o sea, Las semillas las come, ¿no? Ajá. Los frutos los come, la pulpa pues la aprovecha, y las semillas que no muerde, que no destruye, porque también hay que considerar que estos animales podrían masticar y morder algunas, no las rompe y luego las va liberando conforme va avanzando y desplazándose. Ajá. Y claro, ahí está, la diferencia, el oso ahí está colgado, ¿no? O sea, a diferencia del tapir, este arquitecto va más allá, ¿no? Sube. Sí, este es un osito que pudimos ver en una expedición que hicimos a Amazonas, en la zona de Los Chilchos, por Leimebamba. Tuvimos que caminar todo un día entero con apoyo a nuestros guías locales para poder encontrar este hermoso animal. Era un macho, casi de 2 metros, en muy buenas condiciones, muy gordito, y que con mucha facilidad pudo trepar a ese árbol que era, no sé, unos 15 metros de altura, sí, con sus garras era totalmente vertical, ¿no? Muy rápido, y luego de que estuvimos registrando los datos, contemplándolo, admirados mucho tiempo, se lanzó hacia otro árbol para escapar de nosotros también, porque obviamente nosotros somos como humanos, ¿no? Somos un riesgo, y está bien porque en otros casos lo pueden cazar. Saltó y con sus 4 patas saltó a otro árbol vertical y se cogió de esta manera. Entonces era un animal muy grande, con unas garras realmente fuertes, ¿no? Sumamente ágil, para que todo su peso lo pudieran sostener sus garras en un árbol vertical también que estaba contiguo a donde estaba él. Entonces fue una experiencia hermosa. Sí, he tenido la oportunidad de ver varias veces a los osos. Sí, justamente, quería que nos cuentes un poco tu experiencia, ¿no? ¿Cómo ha sido en tus estudios que has realizado? ¿Qué estudios has realizado respecto al oso, ¿no? Sí, estuve trabajando mucho en Piura, en Cajamarca, hace ya unos años, ¿no? Estoy retomando algunos temas de esto, porque estuve trabajando en gestión de biodiversidad un buen tiempo. Y en ese tiempo que estuve en campo, ¿no? Me dio la oportunidad de garantizarles que los osos no son agresivos. Los osos se escapan de nosotros, los osos son mucho más vulnerables de lo que nosotros le podemos hacer que nosotros de lo que un oso nos puede hacer. Entonces necesitan nuestra protección para poder conservarse en las condiciones en las que están actualmente. Y estos osos se alimentan de muchos frutos, pueden comer muchas especies, a veces increíbles, ¿no? Como los helechos arbóreos, ¿no? No sé si ustedes conocen los helechos, bueno, los helechos pequeños, pero hay unos helechos que forman troncos, ¿no? Troncos altos, y pueden comer pueden comer frutos de palmeras, eso es como que lo normal, cogollos de las palmeras. Entonces suben a la punta de una palmera y se comen las partes de arriba, comen bambú. Bambú, como los ositos pandas. Sí, nosotros tenemos especies nativas de bambú que son de varios géneros, ¿no? Como chusquea, por ejemplo, es una de las más comunes, que le dicen paca, suro, y coge los cogollos y también los mastica, ¿no? Entonces los cogollos son los nuevos, los brotes. Claro, los brotes. Y de esta manera también estructura el bosque y controla ciertas especies. Y algo que poco se sabe es que también puede comer algunos vertebrados pequeños o algunos huevos, y también come larvas de insectos, porque destruye los árboles, como ustedes conocen el suri, ¿no? El suri, claro, el suri, no el ave, sino el insecto. El insecto gordito, así. Sí, es un insecto como un gusanito gordito, en realidad es una larva de un escarabajo grande. Y este escarabajo pone sus huevos en los troncos de ciertos árboles, y estos huevos empiezan a alimentarse de la corteza de estos árboles, que son árboles caídos, árboles muertos ya, ¿no? Y empiezan a crecer, estos gusanos se hacen muy grandes dentro del tronco, y los osos los olfatean y rompen el árbol, lo abren con sus super garras, ¿no? Hemos encontrado también eso, totalmente abierto el tronco,
para poder alimentarse de estos gusanos que son exactamente como los uris. ¿Y qué le proveen? Pues grasas, proteínas y nutrientes. Claro, Sí. porque necesitará mucha proteína, ¿no? Para poder caminar, la energía que tiene, porque es grande, ¿no? Sí, sí, necesita mucha proteína. Sin embargo, en su dieta lo que se ha observado, no solamente lo que hemos visto, sino de otros estudios a nivel de toda su distribución, que no consume muchos animales, pero sí puede consumir carroña. Y por eso también lo acusan siempre de poder ser un gran depredador, pero no necesariamente si el oso ha consumido carroña, quiere decir que la haya depredado, ¿no? Porque no es un carnívoro estricto, no es como el puma. El puma tiene todos sus hábitos orientados a un comportamiento carnívoro de matar al animal, ¿no? Entonces va directamente al cuello para matar al animal. En cambio, el oso no es así, es lo que encuentra. Es lo que encuentra, es omnívoro oportunista e inclusive su dieta hace que su dentadura haya evolucionado para moler plantas, como en el caso de nosotros, ¿no? Tiene una dentadura con molares planos, ¿no? Que les permiten moler. Sí tiene caninos largos, ¿no? Pero es más similar a... no es como un jaguar, ¿no? Un jaguar tiene una musculatura aquí y unos huesos que le permiten una inserción de estas estructuras musculares, ¿no? Que son gigantes. Eso no es el caso del oso, porque come de todo. ¿Y entonces más o menos cuál es su mayor amenaza que tiene los osos de anteojos oso andinos? De la misma manera que el tapir, la deforestación, sobre todo, ¿no? en nuestro país, se da por agricultura, ¿no? Cambio de uso de suelo, fragmentación del hábitat y también la cacería. La cacería es un problema con el oso porque están matándolo, porque piensan que es un depredador, la gente se asusta de ellos y en algunos casos hay conflictos. Exacto, eso te iba a comentar. Sí ha habido casos reportados de conflictos con los humanos porque también se comen, bueno, están buscando comida obviamente porque es su hábitat y se encuentran con algunos cultivos, ¿no? De choclo, de maíz, ¿no? Y a veces se produce eso, ¿no? Sí, sí, el oso puede consumir algunos cultivos, ¿no? Pocos, de maíz, por ejemplo, y no consume uno, ¿no? Consume muchos. Claro, porque pues, es gordito. debe ser muy, muy sabroso para un oso comer un choclo. Sin embargo, ese es el cultivo, la inversión de un pequeño agricultor. Exacto. Probablemente, ¿no? Que necesita ese dinero. Y, ¿Cómo enfrentar eso, Jessica, desde tu expertise? ¿Cómo evitar que si un agricultor tiene esos... ¿Qué debe poner, ¿no? ¿Cómo debe cerrar para evitar que pueda entrar el osito y afectarlo, ¿no? Porque el oso va a buscar... Y además se desplaza en cuánto camina también, ¿no? Sí, hay diversas formas de enfrentarlo porque no es un problema sencillo, no es fácil, ¿no? Porque estamos hablando de pequeños agricultores que probablemente no tengan acceso a créditos, que no tengan mucha posibilidad, ¿no? de solventar ellos mismos, ¿no? Un cambio, ¿sí? Pero lo que se ha recomendado es no tener cultivos junto al bosque, porque esto incentiva que un animal pueda consumir y luego refugiarse nuevamente en el bosque, ¿no? Otras alternativas son cercarlos, ¿no? Cercarlos puede ser una manera disuasiva. Otra manera han sido poner luces, ¿no? Luces intermitentes que puedan generar claro, eso es que con el contacto se prenden, ¿no? Sí, o que continuamente se estén prendiendo y apagando, ¿no? O sonidos también de animales. Eso espanta. O cercos, ¿no? Cercos eléctricos o cercos no eléctricos. La sola presencia humana hace que estos animales se alejen, también poder moverse, ¿no? Por esas zonas, pero lo mejor es no tener cultivos que se sabe que son preferidos por esos animales cerca de las zonas donde hay bosques, para que no estén afectados, ¿no? Afectados, ¿no? Y hay cultivos que son andinos,
que tienen buen precio en el mercado y que se han usado para disminuir estos conflictos, como el aguaymanto. El aguaymanto, en el caso de Manu, era un cultivo que se usaba no tan masivamente, pero desde que identificaron que esta especie no es consumida por el oso, empezaron a trabajar en cadenas de valor y capacitación, asistencia técnica con los agricultores para cambiar el maíz por los aguaymantos. Y de esta manera de reducir el impacto, el conflicto con las personas y generar sí un ingreso económico para los pobladores. Esto lo ha trabajado la Sociedad Zoológica de Frankfurt en la zona de Manu. Y han tenido resultados interesantes, inclusive ese aguaymanto se ha promovido y un sello del oso. Esta empresa, y lo usa AGE, ¿no? AGE lo usa para sus productos de bio. Excelente. Ahí la empresa privada también apoyando. Sí. Entonces, realmente sí se pueden buscar alternativas para disminuir esto, ¿no? Y otras alternativas que pueden darse son compensaciones, por ejemplo, ¿no? Ya deja que el oso ingrese, que pueda afectar un poco, pero yo te apoyo de otra manera, ¿no? Okay. Para fortalecer tus capacidades o para fortalecer tu trabajo con, no sé, con café, ¿no? Otras dos grandes amenazas. Otras maneras. También fuerte es los incendios forestales. Ha habido casos hace un par de años que, bueno, los cultivos ilícitos también de la coca, ¿no? Que hace que se encontrara ositos pequeños en sandía, ¿no? En Puno, ¿no? Sí. Eso creo que también es otra de las amenazas, y también el uso de las partes de los animales para chamanería. Cuéntanos sobre eso también. Sí, toda esta transformación de hábitat que hace que se deteriore, se pierda, se degrade, se fragmente el hábitat, tiene un impacto en todos los organismos que están ahí. Y cuando hablamos de organismos de gran tamaño que tienen requerimientos también de espacios grandes, exacto, de espacios entonces grandes. Esto es aún mayor, porque imagínense ustedes en su familia, ¿no? Dicen, no, yo tengo que buscar a alguien que no sea emparentado conmigo para poder formar una nueva familia. Pero ¿qué pasa si solamente están tus primos, tus tíos, en ese mismo espacio y no hay posibilidad de moverte? Entonces, la población se va deteriorando, se va dando una erosión genética. Lo mismo que pasa con las personas, lo mismo pasa con los animales, y terminan teniendo enfermedades graves, y la población termina muriendo, ¿no? Por ser muy poquitos y están muy, muy emparentados genéticamente. Los cultivos ilícitos que dices tienen un impacto grande, y no solamente es el cultivo en sí, sino es el tránsito, es las pistas de aterrizaje en algunos casos, es la contaminación enorme porque usan unos químicos terribles, ¿no? Que son liberados en los cuerpos de agua y que impactan no solamente pues, a los animales terrestres, sino también a los animales acuáticos y finalmente a los humanos que también utilizan esos fuentes de agua para abastecerse, ¿no? Para uso doméstico. Y esto también genera pues apertura de accesos, ¿no? O en otros casos caminos y vías de acceso no planificadas, sin estudios de impacto ambiental, sin autorizaciones, que hacen que ingresen más agricultores, se establezcan y puedan fragmentar los hábitats, que pasa en muchas partes de nuestro país. Y así también como es increíble de que puedan usar a los osos y sus partes, ¿no? Para usos de chamanería. Se han encontrado patas, hasta cabezas, cuando ha habido algunos... la policía ha intervenido estos centros, lugares que hay en la parte, acá en la ciudad o en otras partes. ¿Por qué lo usan? O sea, ¿cómo se está dañando en esas actividades? Cuando ahí tenemos una pata de oso de un mercado local de Piura, estas patas las usan con la creencia de que tienen fuerza, poder, ¿no? Que lo usan en las mesadas de las chamanerías. Eso es lo que he podido recopilar, y no he encontrado una, he encontrado varias, ¿no? Wow, y en increíble. el caso de los tapires también, ahora es un poco más
cuidadoso, ¿no? Porque la gente está un poco más alerta, pero se siguen utilizando, hay una demanda, ¿no? Quizás no es enorme, pero sí esa demanda quiere decir que para tener una pata tienen que matar a un animal, disminuir la población Terrible. de una especie que está amenazada. Y en el caso del oso, como les decía, hay algunos conflictos, también los matan. Los matan porque les tienen miedo, porque les han malogrado pues el cultivo o han afectado a algún ganado y luego pueden comercializar la piel, la carne la pueden consumir y las patas también o la grasa también la usan como medicina tradicional. Terrible. Y todo esto pues conlleva también una demanda, ¿no? También está de quienes lo usan, ¿no? Quienes lo compran y vuelven ese círculo a girar, ¿no? Para que otra vez vayan a cazarlo, ¿no? Lo que deberíamos hacer como ciudadanía es alertar, ¿no? Informar y sensibilizar a estas personas para que evitar ese tipo de no lo vuelvan a hacer, ¿no? Entonces nosotros como usuarios, como sociedad civil, como consumidores, también tenemos una voz allí cuando se va a estos mercados tradicionales. Claro, evitemos ese salvajismo, realmente es terrible, es un ser salvaje, ¿no? ¿Cómo porque pueden utilizar? son creencias, ¿no? Y no están comprobadas, no hay estudios científicos al respecto. Podría ser que exista, pero ahora con la tecnología que tenemos se podrían de manera sintética generar algún componente, ¿no? Que reemplace esto, pero no eliminar un animal por tratar de satisfacer alguna necesidad. Además que dejan a las crías, a los sucesos abandonados, porque muchas veces se encuentran a los ositos abandonados porque matan a la madre, ¿no? Y se quedan huérfanos. Sí, eso pasa, en algunos casos, ¿no? Los cazadores matan al adulto, ¿no? Y quedan las crías, pero en algunos casos, como se ha visto en la práctica, ¿no? A veces la madre puede dejar a los osos y va a retornar. Lo deja porque va a buscar alimentos. Sí, entonces podría ser también esa causa, ¿no? Que ha dejado para que ella pueda alimentarse y va a retornar, ¿no? Inclusive en algunos casos ha dejado más de un día, ¿no? A los osos, sí, eso se ha registrado. Y estos ocesnos su mamá va a revisar. Entonces es más importante tener cuidado de no impactar. Exacto. Claro, no quiere decir que si están solos es que la madre no está. No necesariamente. No necesariamente. Ese es un buen dato. Sí. Tenerlo en cuenta. Ahora, los ositos que se encuentran solos y que a veces los traen, ¿no? No pueden sobrevivir solos en la naturaleza. O sea, si el humano, ¿no? Las autoridades lo encuentran, ya no pueden retornar porque la madre les enseña a defenderse, a alimentarse, ¿verdad? O sea, depende ya del humano, o sea, su vida es ya dependiente del humano, ¿verdad? Sí, un animal que es extraído del estado silvestre ya es afectado de por vida. Los pequeños, sobre todo. Sobre todo los pequeños, crías. sí. Sin embargo, hay también otras causas, ¿no? En el caso de los pequeños, porque tienen un acompañamiento parental, o sea, en este caso de la madre, mucho tiempo, que no solamente les transmite pues leche, les dice cómo, qué tienen que comer, sino también hay una comunicación adicional y de aprendizaje constante de cómo sobrevivir en ese ambiente y cómo valerse, ¿no? Si se le extrae, pues no tiene como... Esas habilidades. Exactamente, las habilidades, ¿no? El conocimiento de qué comer, qué no comer, cómo moverse, no acercarse a las personas sobre todo, ¿sí? Personas malas. Y en el caso cuando lo sacan, a veces lo llevan en unos espacios donde tienen contacto con otros animales o donde esa jaulita también ha estado pues el mono, el perro, ¿no? Y pueden haber enfermedades que se transmitan a esos animales. Ese animal puede verse afectado por esa enfermedad o no verse afectado y sobrevivir, ¿no? Si es afectado, muere, pero puede sobrevivir. Y si sobrevive y luego lo liberan, podría potencialmente transmitir esa enfermedad a la población silvestre. Es un riesgo. Y
Claro, y Es un hacer riesgo. que pueda haber una mortalidad de Jessica, una población ¿qué sensible. mensaje les podrías dar a todos los que nos están escuchando, ecoamigas y ecoamigos, para aportar y ayudar a preservar? Hemos hablado de dos grandes especies tan bonitas que son los arquitectos del bosque, como el tapir andino y el oso andino. ¿Cómo podemos aportar desde la sociedad, nosotros, todos los que nos están viendo y escuchando, cómo podemos aportar en la preservación, en la conservación de estas dos hermosas especies que están siendo amenazadas, además? Estas especies, primero, merecen vivir como cualquier otra especie. Nosotros también los humanos tenemos como una capacidad, un derecho innato de vivir, ¿no? Como todas las especies deben de tenerlo. Exacto. Pero también la biodiversidad, los ecosistemas, las especies nos brindan muchos servicios ecosistémicos. En este caso estamos hablando de especies que tienen un impacto importante, un impacto grande por su tamaño, por su dispersión, por sus requerimientos, un impacto grande en la estructura, en la dinámica de los bosques, en el mantenimiento de su diversidad, que lo hacen de manera natural. No hay que invertir nada, hay que dejarlos que estén allí, que vivan tranquilos en su medio, ¿no? Para que nos puedan proveer de este servicio de biodiversidad. Pero esa biodiversidad donde viven estas especies capta mucha agua en esos bosques montanos que tienen colchones debajo, y esa agua es la que abastece a las cuencas, a la agricultura, a nosotros, a las poblaciones, ¿no? Y por eso también es importante tenerlos, no tener las plantaciones, por ejemplo, de una sola especie, que monotípicas se le llama, ¿no? No tienen las mismas funciones, los mismos servicios ecosistémicos que un bosque primario natural que tiene interacciones con todos los grupos de especies animales. Y estas especies bandera son especies arquitectas, son jardineras y clave, y sombrilla también, porque protegiéndolas a ellas podemos proteger un sinnúmero de muchas otras especies que son más pequeñas, que son menos visibles, que son menos atractivas, o como los sapitos que vieron el otro día, que son muy difíciles de ver, pero conservar a estas especies nos permite conservar a muchas otras. Y sobre todo en el caso del tapir, en realidad necesitamos darle una atención muy especial para que no seamos testigos de la extinción, sino que hagamos algo al respecto para conservar y apoyar a aquellas poblaciones, a aquellas comunidades, a aquellos gobiernos que están conservando los hábitats para mantener esa conectividad de las especies. Así es, Jessica. Así que ayudemos, amigos, ecoamigas y ecoamigos, ayudemos pues a que estos arquitectos sigan con nosotros, ¿no? Sigan trabajando en su labor, así como nosotros trabajamos en nuestra labor también. Muchas gracias, Jessica. Y para finalizar el programa, quiero dar la noticia de la semana. Ustedes recuerdan que entrevistamos aquí también al científico Germán Chávez, pues él nos ha dado una hermosa noticia que él y su equipo ha descubierto 3 nuevas especies de rana, y justamente en Huancabamba, de donde es el tapir andino, ¿no? Huancabamba es una zona rica en Piura, ¿no? Así que es una zona importante y clave porque ahí están la última parte de los páramos que hay en Sudamérica, ¿no? Se trata de 3 especies, de 3 ranitas, que son y ahí vemos en pantalla, la Pritismantis chinguelas, porque fue encontrada en los acantilados del Cerro Chinguelas. Si ustedes, algunos conocen la Laguna de las Guaringas, alrededor, todo ese bosque de neblinas, ahí habita esta especie. Esta es la primera. También tenemos a una segunda, el Pritismatis Núñez Cortesi, que el autor, el científico, ha dedicado al cuidador de la cordillera de Huancabamba, quien les apoyó en esta travesía. Y finalmente está la otra especie que me encanta, es hermosa, parece iridiscente, que es el Pristimantis yonque. Es el habitante de las bromélidas, y en este grupo su forma es bromelicola, es decir, tiene esas patas así todo hermosas y es medio aplanada porque vive en lo que tú comentabas, dentro de las bromelias, o sea, es hermosa. Este estudio ha incluido la evidencia morfológica, acústica y genética.
sin duda este equipo y así como tú son dignos representantes de la patria. Justo estamos en el mes de la patria y de verdad que felicitamos esta labor tanto de Germán como tuya y con tantos expertos y científicos que venimos entrevistando y que hay en el país, ¿no? Así que, amigos, ecoamigas, llegamos al final. Muchísimas gracias. Gracias por sintonizarnos a través de Oxy TV y Oriental TV, siempre en Fauna Verde. Nos vemos. Gracias. Buen fin de semana.